Bien, buenas tardes a todos los asistentes. En nombre de la Asociación de Exportadores ADEX, le damos la cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tener un foro virtual a cargo de la Embajada de Ecuador, con representantes de Ecuador, y para ello vamos a darle el paso a Isabel Segura, quien nos va a presentar el foro. Adelante, Isabel. Muchas gracias, José. Buenas tardes con todos. Un gusto tenerlos nuevamente en esta sesión de webinars que está realizando la Asociación de Exportadores y les damos una cordial bienvenida, en especial a nuestro flamante expositor, Carlos Baldión, quien nos visita desde nuestro hermano país, nos visita virtualmente, obviamente, desde nuestro hermano país del Ecuador. Carlos Baldión es presidente del grupo SEAS, que es una importante y muy reconocida empresa de consultoría en el Ecuador, que trabaja mucho con el gobierno peruano. Ya Carlos seguro nos va a comentar un poquito más a detalle la expertise que tiene el grupo SEAS. Hemos tenido oportunidad de conocer el background y realmente ofrecen una serie de alternativas para un trabajo conjunto. En esta oportunidad, Carlos nos va a hablar sobre la contratación pública en el Ecuador como un mercado de oportunidades para los proveedores peruanos. Carlos es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es experto en Derecho Público Contractual y Derecho Corporativo. Es máster en Derecho Constitucional, máster en Contratación Pública y catedrático en la Universidad Central del Ecuador. En realidad, su currículum es bastante más amplio, así que hemos tenido que coger las ideas más centrales que lo identifican y nos permiten pues, tener una mayor idea del background y la expertise de Carlos. Sin más, Carlos, agradecemos tu presencia, agradecemos el trabajo conjunto que creo que después de esta presentación vamos a poder desarrollar con ustedes en el marco del trabajo que podemos realizar conjuntamente con nuestro país hermano Ecuador. Muchas gracias y adelante, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un gusto poder participar en este foro, poder tener este relacionamiento con ADEX. Mis agradecimientos hacia ustedes por haber organizado este taller y un poco conocer de nuestra realidad en el ámbito ecuatoriano, de las oportunidades que existen. Nosotros somos un país en vías de desarrollo que seguimos necesitando de proyectos, de infraestructuras para el bien del Ecuador. Es innegable la situación que estamos atravesando a nivel mundial, la situación de crisis económica, pero consideramos que existen mecanismos legales para poder ir atendiendo estas necesidades, que al ser necesidades básicas, estratégicas, tendrán que buscarse los mecanismos para irse viabilizando. Y en ello, el grupo SEAS tiene ya bastantes años de experiencia y un monto importante acumulado en proyectos que hemos prestado a nuestros clientes, a nuestros socios, habiendo ejecutado aproximadamente, asesorado en proyectos que aproximadamente suman 20.000 millones de dólares. Entonces es un monto bastante importante en proyectos, no solamente en contratación pública en el Ecuador, sino a nivel internacional. Entre ellos también con nuestro hermano y querido país del Perú, se han podido concretar proyectos tanto de empresas ecuatorianas que han tenido la posibilidad de ejecutar proyectos en Perú, como también de empresas peruanas haciendo actividades en el Ecuador. Entonces, es interesante este espacio para reflexionar, para analizar aspectos que podrían ser interesantes en esta búsqueda conjunta de ejecución en proyectos. El Estado, los entes públicos siguen siendo, como decía hace un momento, requerentes de esta necesidad de infraestructura, de proyectos públicos en general, y obviamente también al privado, a los empresarios, nos interesa el poder ejecutar esos proyectos.
hay que ser tal vez más creativos en la fecha actual para poderlos implementar, pero no implica que sea imposible, sino que implica tener un mayor reto para tener también en el criterio una mayor probabilidad de resultados de éxito en esta materia. Efectivamente, en el taller de hoy un poco vamos a compartir lo que es la contratación pública en el Ecuador como un marco de oportunidades, no solamente para empresas ecuatorianas, sino sobre todo también para empresas de la comunidad internacional, entre ellas los proveedores o las empresas que puedan existir en Perú interesadas al respecto. Yo quiero empezar haciendo una distinción de la contratación pública entre lo que hemos denominado la contratación tradicional y la no tradicional. En la contratación tradicional vamos a referirnos a lo que son las compras públicas como tal, es decir, procesos en los cuales lo que intento yo como ente público es la adquisición de bienes, ¿no es cierto?, la prestación de servicios o la ejecución de obras. Los objetos contractuales van a ser esos: adquisición o arrendamiento de bienes, la ejecución de una obra o la prestación de un servicio. Ese es el propósito de lo que hemos denominado nosotros como la contratación pública tradicional, que en el Ecuador está regulado este mecanismo a través de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En tanto que lo que se ha denominado como contratación pública igual, pero no tradicional, nos referimos más bien a procesos de delegación, que no tienen como objeto la construcción de una obra, la prestación de un servicio o la adquisición o provisión de un bien, sino más bien la prestación del servicio público como tal, la ejecución del proyecto a través de modalidades de concesión o de asociaciones público-privadas, en definitiva modalidades de delegación al privado, o también, ¿no es cierto?, a más de la delegación al privado, la posibilidad de que el privado sea socio, sea aliado estratégico de las empresas públicas ecuatorianas dedicadas a la prestación del servicio público. En este orden de ideas, en esta estructura inicial general, es donde voy a ir desarrollando el tema de la contratación pública en el Ecuador, ¿no es cierto?, enfocado no tanto al procedimiento como tal, sino a las oportunidades que podrían existir tanto en el ámbito de la contratación pública tradicional como de la contratación pública no tradicional. Empezando entonces por la contratación pública tradicional, que como decía está regulada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tendrá por objeto esto: la adquisición, arrendamiento de bienes, de ejecución de obras o la prestación de servicios y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen todas las entidades de derecho público en el Ecuador e incluso entidades que sin ser de derecho público manejen recursos públicos en más del 50%. Las compras que realicen estas entidades tendrán que someterse a este cuerpo normativo, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Qué aspectos relevantes hay que tener en cuenta? Insisto, desde el ámbito de oportunidades. Que un proveedor, para que alguien pueda ser proveedor del Estado ecuatoriano, lo puede hacer en línea, a través de cualquier país. No necesito venir a hacer el trámite necesariamente en el Ecuador. Puedo yo entrar al portal de compras públicas, www.compraspublicas.gov.es, ¿no es cierto?, e iniciar el proceso de registro como proveedor en línea, ¿no es cierto? Bajo el mismo mecanismo se subirá la información que sea necesaria y que se vaya requiriendo dependiendo de cada caso, ¿no es cierto? Y yo, proveedor, escojo en qué rubros o qué códigos del clasificador central de productos, ¿no es cierto?, puedo yo participar dentro de determinados procesos de contratación. En función del código del clasificador central de productos, podré ser proveedor de bienes, de obras, de servicios, y es el proveedor el que selecciona en qué categoría se decide registrar. Es un trámite, como les decía, en línea. Claro está, ya vamos a desarrollar un poco el concepto del RUP más adelante, ¿no es cierto?, que vamos a necesitar para poder ser, proveedores del Estado ecuatoriano, van a necesitar tener al menos un apoderado en el Ecuador. No necesitan un trámite de domiciliación para poder ser proveedores del Estado, no necesitan tener una sucursal en el Ecuador, hacer un trámite de domiciliación de la compañía peruana
en el Estado ecuatoriano, a no ser que el objeto que se vaya a ejecutar corresponda a ejecución de obras públicas, a la prestación de servicios públicos o a la explotación de recursos naturales, en cuyo caso, para poder ejecutar esos contratos, sí tendré que domiciliarme. En todos los demás casos, no necesito domiciliación. Vamos a suponer es un contrato de provisión de bienes, no tengo que estar domiciliado en el Ecuador para poder ser proveedor del Estado de ese contrato. Y como les decía anteriormente, para ser proveedor como tal, ni siquiera tengo que tener la domiciliación, sino sí un apoderado en el Ecuador para que me represente, para que haga las gestiones que correspondan de representación sobre todo y que pueda responder frente a pedidos, frente a requerimientos a nombre de la empresa, en este caso peruana. Entonces, hay un trámite ágil respecto a la obtención de lo que se conoce como el registro único de proveedor, que es el documento que habilita al proveedor peruano a ser proveedor, a poder participar en procedimientos de contratación pública. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan complicado, no es nada complicado ser proveedor del Estado ecuatoriano. El otro aspecto interesante dentro de esto del tema de oportunidades es el plan anual de contratación que deben elaborar todas las entidades contratantes. Cada entidad del Estado, las entidades que se someten a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tienen que hacer una planificación de todas las compras que vayan a realizar a lo largo de un año. Esa información por ley debe publicarse hasta el 15 de enero de cada año en el portal, nuevamente en el portal del CERCOP, www.compraspublicas.gov.es, ¿no es cierto?, para que cualquier proveedor interesado tenga acceso a la información de que se vaya a pretender adquirir en el largo de ese año, ¿no es cierto?, por parte de esa entidad. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, está en pantalla el plan anual de contratación de la empresa pública de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos Petroamazonas EP, que tiene un valor de presupuesto asignado para compras públicas de 140 millones de dólares. Y ustedes pueden ahí ya identificar qué es lo que se va a adquirir e incluso el cuatrimestre en el que se va a hacer esa adquisición junto con el presupuesto referencial estimado de la compra, en qué cuatrimestre se lo va a realizar. Entonces, es otro aspecto que yo puedo, como empresa peruana, identificar en cualquier entidad pública contratante del Estado el plan de contrataciones para ver si es que hay algún proceso que me interese participar y poder hacerlo de forma planificada. El otro aspecto importante que de alguna manera alberga todo esto de acá que estamos analizando y que justamente es la innovación que se hace en agosto del 2008 con la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que está vigente, es intentar que las compras se hagan de manera telemática, utilizando estas herramientas informáticas, utilizando este portal. Como les decía anteriormente, ustedes ya han identificado algunos aspectos que lo puede hacer este portal, como por ejemplo, registrarme como proveedor del Estado, la primera opción que aparece ahí, tener RUP en línea, lo puedo hacer directamente a través de este portal de compras públicas, ¿cierto? Puedo hacer búsqueda de procesos, qué declaratorios de emergencias hay en el Estado, ¿no es cierto? En qué entidades del Estado se han declarado contrataciones vía emergencia, que vamos a desarrollar un poco más adelante de qué se trata, ¿no es cierto? Los planes anuales de contratación, información y vínculos de interés de la normativa que regula la contratación pública en el Ecuador, es decir, es un portal que permite tener acceso a información bastante importante, relevante, respecto a las contrataciones que se realicen en el Ecuador. Y de igual manera, otro aspecto que también causa interés, al menos en esta época, tal vez un poco más, es que el presupuesto de las contrataciones pueden certificarse, la entidad tiene que demostrar que tiene recursos para poder cubrir las compras, ¿no es cierto? Y esos recursos, primero esa certificación presupuestaria da garantía, ¿no es cierto?, de que van a haber recursos para poder cubrir esas obligaciones. Y un tema adicional que tal vez puede ser relevante dependiendo de la situación de cada empresa
¿no? Y es el hecho de que en procesos de contratación se admite la posibilidad de que los proveedores sean los que acerquen a las entidades contratantes propuestas de financiamiento, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay alguien que tiene la posibilidad en esta etapa de crisis, tal vez aún más relevante, de acercar una propuesta de financiamiento para financiar la contratación en ese caso, ¿no? El proveedor, el financista, tiene puntajes por esa oferta de financiamiento, de forma que entre las consideraciones de evaluar también estarán estas alternativas y pueden conllevar una adjudicación del contrato si es que esa propuesta de financiamiento es interesante o es relevante para esa entidad contratante. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Ser proveedor de un ente público ecuatoriano para calificarme como proveedor y estar habilitado a presentar una oferta, realmente lo que necesito es el registro único de proveedores. No tengo otro requisito adicional para ser proveedor como tal. Obviamente, luego, en cada proceso de contratación, la entidad contratante determinará en los pliegos qué documentos adicionales se requieren, pero, insisto, basta con tener registro único de proveedores para poder participar en procedimientos de contratación pública del Estado y poder utilizar, ¿no es cierto?, esta herramienta del portal de compras públicas e identificar el plan anual de contrataciones, identificar las contrataciones de emergencia que se vayan a realizar en el Estado ecuatoriano, identificar el avance de los procesos de contratación que se están realizando simplemente desde el acceso a una pantalla. Ahora bien, sí es cierto, es verdad que en nuestra Constitución de la República se favorece la contratación de compras o de las compras públicas favorecer el producto ecuatoriano. Aquí es importante distinguir un aspecto que ha generado bastante confusión y es el hecho de que la preferencia que da la Constitución de la República del Ecuador no es al ecuatoriano como tal, sino al producto ecuatoriano. Aclaro la idea. Es probable que una empresa peruana tenga margen de preferencia si se incorpora en su proceso componentes ecuatorianos. Vamos a suponer un ejemplo concreto. Ustedes tienen la construcción de una obra en el Ecuador, ¿no es cierto? Y ustedes contratan mano de obra local, van a tener componente ecuatoriano y no por ser empresa peruana van a decir, no, yo no tengo los márgenes de preferencia que les dan a los ecuatorianos porque, insisto, el margen de preferencia no es a la persona por ser ecuatoriana, sino al producto que oferta. De forma que puede haber una empresa ecuatoriana que importe el bien, ¿no es cierto? Que haga una importación del bien que va a suministrar y que igual no tiene margen de preferencia. ¿Por qué? Porque el producto no ha sido producido o fabricado o no incluye componentes ecuatorianos. Otra aclaración importante es que para que el producto se entienda como ecuatoriano, no necesariamente el 100% del producto tiene que ser de componentes ecuatorianos, ¿no? El CERCOP ha hecho un listado de bienes en los que ha dicho, para que este tipo de bienes sea ecuatoriano, tiene que tener, me invento, el 10% de componentes ecuatorianos. Basta con que el 10% sea componente ecuatoriano para que el producto sea ecuatoriano y por lo tanto acceda a márgenes de preferencia que se traducen en puntajes adicionales en la evaluación de la oferta que finalmente pueden determinar la adjudicación de un contrato. ¿De acuerdo? O puede ser que otro producto sea del 50% de componentes, del 60%, del 70%, del 20%. En cada caso, el CERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, que es el ente rector de la contratación pública en el Ecuador, ha determinado qué porcentaje de componente ecuatoriano se requiere incorporar a un determinado producto, obra, bien o servicio para que se considere como ecuatoriano. Y aquí lo interesante respecto a un mercado de oportunidades para empresas peruanas es, no por ser peruana, de entrada ya no tengo margen de preferencia, ¿de acuerdo? Sí puedo tenerlo si es que incorporo componente ecuatoriano en ese proceso. Una obra creo que es un tema de mucho más palpable, de poderlo entender. Si yo tengo trabajadores, si tengo mano de obra local, entonces podré declarar también ese componente ecuatoriano a efectos de llegar
a los porcentajes que sean previstos por el CERCOP para cada obra, bien o servicio, como les decía anteriormente. Entonces, es importante esta aclaración porque a veces se piensa que el margen de preferencia es para el ecuatoriano por ser ecuatoriano. Y no es así. El margen de preferencia puede obtenerlo un extranjero tranquilamente que incorpore componentes ecuatorianos en su oferta. ¿De acuerdo? Ahora también, ¿no es cierto? Una empresa peruana, como ya hemos dicho, puede participar directamente en estos procesos, tener que sacar su RUP e incluso puede tener márgenes de preferencia como producto ecuatoriano si incorpora componente ecuatoriano, pero también tiene otro esquema de participación dentro de la contratación pública ecuatoriana que yo les he denominado figuras indirectas, porque bien pueden participar también empresas peruanas como proveedores o subcontratistas de los contratistas que hayan celebrado un contrato en el Ecuador. Es decir, con un contacto directo, con la identificación de los contratistas, ¿no es cierto? Yo puedo saber qué necesita ese proveedor. ¿Cómo puedo hacerlo como ese contratista, perdón? ¿Cómo puedo hacer eso como empresa peruana? Fácil. Voy al portal nuevamente de compras públicas, identifico los contratos que se hayan celebrado, ahí van a estar objetos contractuales y montos, puedo identificar quién es el contratista también, quién ha firmado ese contrato y puedo también entonces tomar contacto y proponer y decir, mira, tú has firmado un contrato de este monto, de este objeto, y yo, empresa peruana, tengo tal producto, tal servicio que te puede servir a ti dentro de la ejecución de ese contrato y tomo contacto con ese contratista para ser proveedor de ese contratista, ¿de acuerdo? O para ser subcontratista. La diferencia entre el uno y el otro es que en el un caso, ¿no es cierto? Yo le entrego el insumo, la materia, el producto que requiera, le entrego y el propio contratista es el que ejecuta la obligación. En cambio, el subcontratista, no, la diferencia es que no entrega un producto, un material, sino que se encarga de la ejecución de una parte del contrato, sin que haya cesión, es decir, manteniendo el contratista la responsabilidad frente al Estado. Pero aquí la empresa peruana puede decir, oye, ¿sabes qué? Esta parte del objeto contractual lo puedo ejecutar yo, siempre y cuando, y aquí sí tengo que cumplir requisitos, ¿no es cierto? Siempre y cuando ese monto que yo voy a subcontratar no sobrepase el 30% del monto del contrato. Tengo que tener registro único de proveedores. La empresa peruana que quiera ser subcontratista en el Ecuador tendrá que tener nuevamente este registro único de proveedores que, como ya les comentaba, no es complejo de obtener y tendrá que tener autorización de la entidad contratante que no tendría motivos para rechazar ese pedido en la medida en la que se cumplan los dos requisitos previos. Es decir, que esta empresa peruana que quiere ser subcontratista tenga registro único de proveedores y el monto de la subcontratación no exceda el 30% del valor del contrato. Para ser proveedor, en cambio, no tengo ningún requisito. Es decir, si yo no voy a ejecutar una parte de las obligaciones contractuales, sino simplemente voy a entregarle insumos, materiales, herramientas, ¿no es cierto? No necesito tener ningún requisito de RUP, de porcentaje máximo, ni nada. Simplemente tomar contacto con un contratista y poder acercarle una oferta para poder ser proveedor de ese contratista de manera indirecta. ¿De acuerdo? Otro aspecto interesante que se prevé en nuestra legislación que podría ser de interés para una empresa peruana es el mecanismo de importación directa. ¿Cuándo se da la importación directa? Cuando el Servicio Nacional de Contratación Pública en el Ecuador, frente a un requerimiento de una entidad contratante, verifica que ese producto, ese servicio, no se fabrica en el Ecuador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La entidad contratante dice, a ver, mi plan anual de contrataciones, que ya hemos comentado, ustedes pueden tener acceso, ¿no es cierto? Dice, necesito comprar tal producto. Ese producto no se fabrica en el Ecuador. Mando a un proceso de verificación que lo realice el Servicio de Contratación Pública, en el cual habrán manifestaciones de interés de proveedores nacionales ecuatorianos, ¿cierto? Y se verificará si hay o no hay producción nacional. Si es que se determina que hay producción nacional, entonces se tendrá que aplicar la ley de contratación pública, con lo que ya hemos analizado de forma general, y si es que en cambio se determina que no hay producción nacional, viene lo interesante. ¿Por qué? Porque la entidad contratante es libre
de contratar con cualquier empresa internacional sin que deba aplicar la ley de contratación pública, sino teniendo en cuenta para el efecto prácticas de comercio internacional generales. No hace falta que la entidad, que esa empresa, aplique la ley de contratación pública, porque lo que hace esa entidad pública ecuatoriana es viajar al país extranjero, que bien puede ser el Perú, viajar al Perú, contactar con una empresa peruana, o mejor, que la empresa peruana, haciendo seguimiento del PAC, ya tenga en cuenta que puede haber esa contratación, ¿no es cierto? Contactar con la empresa peruana, firmar el contrato directamente en el extranjero, en el Perú, ¿no es cierto? Y encargarse, la entidad pública ecuatoriana, de importar, en este caso, el producto a territorio ecuatoriano. ¿Sí? Se lo puede hacer y no aplique en esos casos, como les decía, la ley de contratación pública. Insisto, el requisito para ello es que el CERCOP entregue un documento en el cual certifica que ese producto no se fabrica en el Ecuador y por lo tanto autoriza lo que se conoce como la importación directa. Entonces también de una verificación de PAC se puede también hacer seguimiento a posibles casos de importaciones directas para estar pendiente de lo que puedan hacer esas entidades y facilitar una oferta que pueda ser tomada en cuenta al momento de hacer esta importación directa. Otro tema que también puede generar interés para una empresa peruana son las contrataciones por emergencia. Todavía en el Ecuador nos mantenemos en emergencia sanitaria, ¿no? Y a nivel mundial nos ha golpeado este tema del COVID-19 y se declaran emergencias en las cuales es legal, es legítimo hacer contrataciones más rápidas, más ágiles para efectos de superar estas situaciones de emergencia. Y en estas contrataciones por emergencia no aplican preferencias a producto ecuatoriano. Es decir, aquí no verifico que el producto tenga los componentes ecuatorianos dentro de los porcentajes determinados por el CERCOP, sino que compro, incluso podría haber contrataciones directas, aunque los entes de control intentan que no sea así, que no se lo haga de forma directa, ¿no es cierto? Se pueden hacer contrataciones ágiles sin observar márgenes de preferencia a un producto ecuatoriano. Es decir, aquí puedo yo competir con un producto 100% peruano frente a un producto 100% ecuatoriano, que en estas contrataciones no le van a dar preferencia al que tenga mayor componente ecuatoriano en contrataciones por emergencia. Y así también en estas contrataciones por emergencia se permiten los procesos de importación directa que veíamos hace un momento, pero sin la necesidad de pasar el filtro de verificación por parte del CERCOP para determinar si eso no es producto ecuatoriano. Es decir, directamente la entidad contratante en una situación de emergencia, sin ese filtro podría contratar con una empresa extranjera, ¿no es cierto?, realizando o encargándose de hacer ella, la entidad contratante, la entidad pública ecuatoriana, la contratación o la importación de manera directa. Ahí ustedes tienen nuevamente en el portal de contratación pública, de compras públicas, nuevamente ustedes pueden apreciar que me sirve también para identificar qué entidades han declarado la emergencia, ¿no es cierto?, para poder saber qué tipo de productos pueden requerir. Ustedes pueden abrir, obviamente, una imagen, no me va a permitir entrar a cada entidad, pero si ustedes hacen clic en cada proceso, ustedes van a tener el detalle de esas declaraciones de emergencia como para poder identificar qué tipo de procesos son los que se están requiriendo. ¿De acuerdo? Ok. Finalmente, otro aspecto interesante en contratación pública ecuatoriana que puede ser relevante para una empresa peruana tener en cuenta es que las contrataciones que se realizan con financiamiento de organismos multilaterales de crédito, como pasa aquí, como pasa en Colombia, como pasa en Perú, como pasa en todos los países que estamos sometidos o que podemos tener estos convenios con estos organismos multilaterales de crédito, ¿no es cierto?, todos participamos en igualdad de condiciones. Si la compra se financia con financiamiento de un organismo multilateral de crédito, todos los proveedores de los estados miembros de ese organismo multilateral de crédito participamos en igualdad de condiciones. No hay ningún margen de preferencia a favor de nadie, todos participan en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Se someten o nos sometemos a las políticas y al convenio de financiamiento que se haya celebrado
entre el Estado y esos organismos multilaterales de crédito, y la ley de contratación pública en estos casos aplica, pero de manera supletoria, es decir, no previsto o regulado en esos convenios, convenios de financiamiento, ¿sí? Y ahí ustedes, como deben conocer, esto igual, el acceso a la tecnología nos facilita las cosas, porque, por ejemplo, para identificar qué procesos de contratación se van a realizar en el Ecuador utilizando fondos BID, yo puedo ir a la página del BID y revisar los planes de adquisición, ¿no es cierto? Y ustedes van a identificar fácilmente qué es lo que se va a comprar con estos fondos de financiamiento de organismo multilateral de créditos. Ustedes hacen clic en la pantalla, en el plan anual de adquisiciones del 2020 en el Ecuador, se les va a desplegar el listado de contrataciones en el ejemplo del Banco Interamericano de Desarrollo, de las contrataciones que se puedan realizar al respecto en materia BID. ¿De acuerdo? Eso en lo que tiene que ver como temas generales respecto a la contratación pública tradicional. Me he enfocado, como ustedes se habrán dado cuenta, no tanto al procedimiento como tal, de lo que implica un procedimiento de contratación, sino un poco a identificar cuáles aspectos pueden ser relevantes para una empresa peruana, como el hecho de cómo puedo ser proveedor, como el hecho de cómo puedo identificar procesos en los que voy a participar, o como el hecho de conocer que existe la posibilidad de hacer importaciones directas a una empresa peruana, sí, de forma directa. Entonces, esos son aspectos que me parecen a mí relevantes, o como el hecho de aclarar que también en el Ecuador, si es que la contratación se financia con fondos BID, me someto a normas que son mucho más conocidas por todos, porque son las mismas que aplica el BID en el Ecuador, en Perú, en cualquier otra parte del mundo que se someta a ese tipo de regulación. Ok. El otro aspecto que también, y de hecho en montos y en naturaleza del proyecto va a ser mucho más relevante que los que se puedan hacer sobre la base de la contratación pública tradicional, son estas contrataciones no tradicionales, que tienen que ver ya con la participación del privado en la prestación de servicios públicos propios o impropios, ¿no es cierto? O en la gestión de sectores estratégicos o en proyectos de interés general, en los cuales el privado actúa ya no como contratista, como proveedor, sino como delegatario, ¿de acuerdo? Y en esa lógica, ¿no? Puedo actuar los cuerpos normativos que regulan el tema de delegación al privado, que también sigue siendo contratación pública, son las que hemos denominado como leyes sectoriales, ¿no es cierto? Leyes que regulan un sector específico como telecomunicaciones, como minería, como energía eléctrica, como hidrocarburos, ¿no es cierto? Hay leyes que regulan en específico esos sectores, ¿no es cierto? Y que pueden regular un mecanismo de delegación al privado, ¿no? Como por ejemplo, para obtener una concesión minera, ¿no? Firmo un contrato de concesión minera para explotar una mina, me regiré por la ley de minería, ¿no? O lo que sea, también hay cuerpos normativos diferentes a las leyes sectoriales que también tienen ese propósito de que el privado actúe por delegación, y que son estos cuerpos normativos. El que más está de moda, el de la ley de incentivos de asociaciones público-privadas de inversión extranjera. Cuando estamos hace tiempo, unos años atrás, empezó nuevamente a retomarse con fuerza el tema de las asociaciones público-privadas, no solamente en el Ecuador, sino en varios otros países. La otra opción también de contrataciones no tradicionales es asociarme a una empresa pública, ¿no es cierto?, que se encarga a su vez de esta prestación de servicios públicos, ¿no es cierto?, o que está gestionando un sector estratégico, para yo darle soporte o ser un socio de esa empresa a efectos de que cumpla ese cometido. Vamos a desarrollar un poquito más adelante esa idea. Pero por poner un ejemplo, ¿qué puedo yo hacer a través de una ley sectorial? Ponía ya el caso de la minería. Pongo el caso de la minería porque Perú tiene mucha experiencia en esa materia, ¿no es cierto? Y acá estamos prácticamente empezando respecto a minería, y pueden haber varios proyectos interesantes en el que una empresa peruana pueda acceder a una concesión minera. Obviamente habrá que cumplir los requisitos respecto a cada caso de la minería, ¿no?
y habilitarse para poder tener una concesión. Acá ya no tengo márgenes de preferencia por ser ecuatoriano ni por ser componente ecuatoriano o producto ecuatoriano. Acá tendré que cumplir los requisitos que me ponga cada ley sectorial para poder acceder a uno de estos, se llaman títulos habilitantes, que me permitan actuar por delegación. Por ponerles otro ejemplo, ¿no es cierto? Yo he tomado el Plan Maestro de Electricidad en el Ecuador, ¿no? Que está vigente, si no me equivoco, del 2017 al 2027 o 2028, ¿no? Y ahí se identifican varios proyectos que en el Plan Maestro de Electricidad que se van a ejecutar en los próximos años. Se habla de un portafolio de 39 proyectos, de los cuales 21 son de energías renovables no convencionales, ¿no es cierto? Y otros proyectos eólicos. Proyectos hidroeléctricos como tal no hay muchos ya, pero sí todavía existen para la ejecución en tema de energía, proyectos de recursos energéticos renovables no convencionales. ¿De acuerdo? Simplemente por poner un ejemplo en materia de energía, pero insisto, esto está también para telecomunicaciones, está también para proyectos mineros, ¿no es cierto?, en los cuales, o proyectos hidrocarburíferos, en los cuales me tendré que someter a la ley de cada sector para poder tener un título habilitante que me permita la gestión o la explotación de ese sector estratégico de la prestación de ese servicio público directamente como empresario peruano, insisto ahí, sin que haya en este caso los márgenes de preferencia que aplican para compras públicas como tal, más no para procesos de delegación. ¿De acuerdo? No creo que sea necesario detenerme mucho en el procedimiento como tal de la ley de APP, ¿no? Comentarles de forma muy breve y resumida que otra opción a más de estas leyes sectoriales que les he comentado, ¿no es cierto?, que regulan un sector específico, ¿no? Yo puedo también ser delegatario del Estado proponiéndole yo privado un proyecto al Estado. Vamos a suponer que ustedes, empresa peruana, ¿no?, tienen especialidad en el manejo de parqueaderos, invento, ¿cierto? Y ustedes identifican en el Ecuador un terreno abandonado que es de propiedad de un ente público y dicen, oye, ¿por qué este ente público tiene ahí más de 20 años, 30 años, 40 años un terreno que no le da uso, ¿no? Que no sabe cómo darle uso, que no tiene los recursos para poder utilizarlo, y terminan ustedes de empresa peruana diciendo, ¿sabes qué? Yo que tengo experiencia en hacer estos parqueaderos, te propongo a ti, ente público, ¿no?, hacerlo en conjunto a través de una modalidad denominada asociación público-privada. Entonces, yo puedo, como empresa peruana, presentarle a un ente público ecuatoriano, ¿cierto?, al dueño, en este ejemplo, del terreno, y decirle, oye, hagamos un proyecto de parqueaderos que además a ti te permite solucionar el problema que tienes en Quito por falta de parqueaderos en esta zona, y le propongo el plan económico financiero y cómo va a funcionar el tema y demás, ¿cierto? Parto de una propuesta de interés privado, de iniciativa privada, de identificación de un proyecto de este tipo por parte del privado, se lo pone en conocimiento del ente público para que el ente público diga, oye, sí, me interesa o no me interesa. ¿Esto es de interés público o no? ¿De acuerdo? Es lo primero que hará el ente público. En un siguiente momento se determinarán viabilidades, es decir, este proyecto va de la recuperación de la inversión, ¿de dónde va a venir? ¿Es un proyecto tarifable o no tarifable? ¿Se van a necesitar o no recursos fiscales? Es decir, se hace un análisis en un siguiente momento económico-financiero, también se hace un análisis técnico de viabilidad técnica y un procedimiento de viabilidad jurídica para determinar que el proyecto sea viable y conveniente, ¿no es cierto? Y pasar a una siguiente etapa en la que se apruebe el proyecto con un aspecto bastante interesante, y es que se pueden apoyar con incentivos tributarios a este tipo de proyectos. Incentivos tributarios los debo tener un poco más adelante en la presentación, que pueden consistir en exoneraciones del pago del impuesto a la renta a lo largo de 10 años en este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Exenciones al pago de impuestos al comercio exterior, aranceles y demás, dependiendo del caso, no se pagarían. El IVA en dichas importaciones también podrían estar exoneradas en este tipo de proyectos.
puede haber una exención de pago de impuesto a la salida de divisas. Acá en el Ecuador, cada vez que salen divisas al extranjero, se nos graba con el 5% del monto que sale. En este caso, en este tipo de proyectos, si es que se aprueban estos incentivos, pueden haber esa exención del pago de impuestos a salida de divisas, ¿no es cierto? O se puede actuar como agente de retención del IVA, como si se tratara de una empresa pública. Es decir, hay incentivos tributarios en este tipo de proyectos que pueden ser aprobados por lo que se conoce acá como el Comité Interinstitucional. En definitiva, se presenta un proyecto, una empresa peruana puede presentar un proyecto por su sola iniciativa a cualquier ente público en el Ecuador, ¿no es cierto?, que él haya identificado como oportunidad. Se hace un análisis de viabilidad desde el punto de vista técnico, económico, financiero y jurídico. Pasa a un siguiente momento en el que se aprueba el proyecto por lo que se conoce como el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, que son básicamente ministros, que son básicamente órganos de la función ejecutiva del presidente de la República, dependientes del presidente de la República, ¿no es cierto? Y ellos pueden aprobar los incentivos que comentábamos hace un momento, los incentivos tributarios, que eso hace más atractivo el proyecto, obviamente. Luego pasa una etapa de concurso público y a la firma de un contrato de asociación público-privada. Es otro mecanismo de delegación que también puede ser, resultar interesante o relevante en este tipo de proyectos. Insisto, acá ni siquiera para estos casos, ni siquiera hace falta que el ente público convoque a nadie. Yo, privado, puedo proponerle al ente público la ejecución o desarrollo de cualquier tipo de proyecto. Insisto, el tema de los parqueaderos es un ejemplo. El proyecto en el que ustedes puedan identificar en base a su conocimiento, a su experiencia, que pueda ser necesario para el Ecuador. Y la otra modalidad, ya para terminar, ¿no es cierto?, yo les comentaba, era asociarme o aliarme con una empresa pública. Las empresas públicas en el Ecuador son las encargadas de prestar el servicio público o de gestionar un sector estratégico, de desarrollar otro tipo de actividades económicas. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que una empresa pública, ¿no? Vamos a suponer en el ejemplo nuevamente de las hidroeléctricas. De hecho, creo que sí, tengo un ejemplo acá de hidroeléctricas, nuevamente del Plan Maestro de Electricidad en el Ecuador, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, que aquí hay un proyecto hidroeléctrico, La Magdalena, se puede identificar, por poner un ejemplo nada más, que se le ha dado un título habilitante para la construcción de ese proyecto hidroeléctrico a la empresa pública Hidroequinoccio. Hidroequinoccio es una empresa pública de la provincia de Pichincha, ¿no es cierto? Entonces se le ha otorgado a esta empresa pública el título habilitante para la ejecución del proyecto hidroeléctrico La Magdalena. Resulta que, a pesar de que ya se le haya dado la ejecución o el desarrollo del proyecto hidroeléctrico a Hidroequinoccio, todavía cabe la posibilidad de que participe un privado, entre ellos ecuatorianos, extranjeros, entre ellos empresas públicas, empresas peruanas, ¿no es cierto?, que puedan asociarse con la empresa pública ecuatoriana, en este ejemplo, Hidroequinoccio. Hacen un consorcio, una asociación, una alianza estratégica con esa empresa pública para ejecutar en conjunto ese proyecto hidroeléctrico. ¿Sí? Entonces también pueden identificarse esos casos de empresas públicas, en el ejemplo del Plan Maestro de Electricidad, en el tema de electricidad. En el Plan Maestro ustedes pueden ver todos los proyectos que se están ejecutando y las empresas públicas, en el caso de empresas públicas que lo están haciendo, ¿no es cierto?, como para ver, han avanzado, no han avanzado sus proyectos, se requerirá el soporte de un socio privado, esas empresas públicas, porque dichas empresas tienen lo que se conoce como esto de la capacidad asociativa amplia, la capacidad de poder asociarse con un privado, da igual que sea ecuatoriano o extranjero, para poder ejecutar el proyecto que les ha sido delegado, en el ejemplo, la hidroeléctrica La Magdalena, este proyecto hidroeléctrico que está en Imbabura, Cotacachi, ¿de acuerdo? Entonces, se puede hacer esa figura. La empresa pública obviamente tiene que hacer un proceso de selección, tiene que realizar un concurso público para escoger a un privado que se asocie con esta empresa pública y que permita la ejecución o el desarrollo de un proyecto. Entonces, hay varias alternativas.
Hay varias figuras en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para que una empresa peruana pueda intervenir en materia de contratación pública. Hay varias oportunidades. No puedo negar, a nivel nacional, a nivel mundial, estamos siendo afectados por una crisis, pero también es cierto que esas crisis pueden generar oportunidades, ¿no es cierto? Porque además Ecuador sigue siendo un país que necesita todavía de mucha infraestructura, de muchos proyectos en públicos que tienen que ejecutarse y que hay que buscar las maneras, los mecanismos para poder ejecutar o desarrollar esos proyectos. Nosotros, como les decía anteriormente, hemos manejado en un 90%, al menos en mi caso personal dentro de la empresa, prácticamente un 100% en temas de derecho administrativo, de contratación pública tradicional y no tradicional, ¿no? Y estamos dedicados en buscar el mejor traje que le calce a la situación de la empresa, en este caso una empresa peruana, al proyecto como tal que se identifique, porque nuestra especialidad justamente es determinar cuál de todas estas figuras, que de alguna manera resumido en muy poco tiempo, es la que mejor calza a ese proyecto, a esa empresa, en este caso esta empresa peruana, ¿no? Que permita acompañarle en la estructuración de este proyecto, ya sea de contratación pública tradicional o de contratación pública no tradicional. Incluso facilitamos opciones con otros clientes que ofrecen financiamiento para el desarrollo de este proyecto y reunir esa integralidad que requiere todo proyecto, la parte técnica, la parte económico-financiera y la parte jurídica, para que se puedan presentar y se puedan desarrollar con la mayor certeza y seguridad jurídica proyectos de este tipo en el Ecuador. No sé si es que me excedí más allá del tiempo que tenía previsto. Espero no haber descansado y aburrido mucho con estos temas que a mí, no sé si se dieron cuenta, pero me apasionan. Me parecen muy interesantes, y más bien en este momento doy paso a que ustedes puedan hacer cualquier inquietud o formular cualquier pregunta que requieran sobre este tema. Les agradezco nuevamente por el espacio, por el tiempo, por su atención, y quedo atento. No, las gracias a ti, Carlos. Realmente muy interesante, muy motivador, sobre todo la posibilidad de ir concretando alianzas estratégicas, ¿no? De ese sueño dorado de la integración andina. Creo que a través de un trabajo conjunto con ustedes podríamos ir cristalizando e identificando varias oportunidades. Como bien has señalado, acá en el Perú tenemos pues una industria muy importante, por ejemplo en el tema del sector minero. Tenemos una industria que está haciendo varios artículos, varios productos para la línea de proveedores de desarrollo minero, así que por ahí también creo que podemos vislumbrar e identificar opciones de trabajo conjunto, ya sea para esta exportación que también nos has explicado de tradicional y no tradicional. También la industria farmacéutica, creo que realmente la industria de prendas de vestir, creo que en varios temas vamos a poder ir conversando. Yo les quería comentar que a nivel de ADEX nosotros trabajamos con 24 comités especializados, ¿no? De diversas líneas productivas que convergen desde el sector agroexportador, toda la industria manufacturera, la industria de la madera, de la pesca, ¿no? La extractiva, la minera, y también un importante sector de servicios. Entonces creo que vamos a poder ir, como se dice, deshojando margaritas para identificar los puntos comunes en los cuales podamos desarrollar. Yo quería aprovechar que estoy en estos momentos en el uso de la palabra para agradecer muy profundamente al ingeniero Víctor Salazar de nuestra oficina comercial en Ecuador, que nos ha permitido conocer al grupo SEAS, conocer su experiencia, y creo que va a ser el inicio de poder desarrollar grandes proyectos en forma conjunta, enlazando a nuestras empresas peruanas con las empresas ecuatorianas. Ahora sí, por favor, si es que hay más preguntas de los asistentes. Yo veo en las preguntas en el chat que se han hecho algunas, pero Inés María ha estado ya muy atenta en ir atendiendo algunas de ellas.
No sé si es que hay alguna otra que requieran formular. Parece que la última se refería a algo de Incoterms. Creo que esa no está contestada todavía por Inés María. La pregunta, no sé si quieren alguien tomar la palabra que hizo la pregunta sobre Incoterms. ¿O prefieren que la lea? Sí, de repente la lees, Fernando, Carlos, perdón. A Fernando ver, Paco es la persona que pregunta. dice, sí, si mi empresa gana una licitación de ternos trajes, cuando yo envío las prendas de vestir, tengo que usar el Incoterm DDP para que lleguen al almacén del Ministerio Hospital Universidad del Ecuador. A ver, va a depender mucho del procedimiento de contratación. Y yo comentaba hace un momento, existen distintas modalidades, incluso una de ellas de importación directa. Claro, para el tema de fabricación de trajes ternos, no, creo yo que sí va a haber industria local y no tendría que haber un proceso de importación. De forma que, por regla general, efectivamente yo tengo la obligación de entregar el producto como contratista, insisto, de forma general, ¿no es cierto?, de entregar el producto en las bodegas, en los almacenes de la institución, entregados en el sitio de entrega que se establezca en los pliegos, asumiendo yo entonces todo lo que son transporte, la desalinización de los bienes, asumiendo yo me refiero a empresa proveedora, contratista, lo que es transporte, lo que es seguro, lo que es flete, lo que es desalinización, hasta llegar al lugar de entrega que se haya establecido en el pliego del procedimiento de contratación. No sé si es que ahí atendí esa pregunta. Carlos, yo tenía una pregunta. En Sí. el caso de las valoraciones o los puntajes que recibe una producción de Ecuador o con un proceso de acumulación, ¿los porcentajes se definen por obra o se definen por sectores? Por obra. En Por el obra. caso de obras, por ejemplo, existe lo que se conoce como la desagregación tecnológica y es cada obra en cada obra se determina cuál es el porcentaje de componente ecuatoriano, dependiendo obviamente de su complejidad, de si existen o no los componentes que se requieren para ejecutar esa obra en el Ecuador. Entonces, hacen este estudio que se llama de desagregación tecnológica, en el cual van rubro por rubro viendo qué componentes pueden haber en el Ecuador, cuáles necesariamente tienen que importarse y en función de ello se establece ese porcentaje para que la obra pueda ser considerada como de origen ecuatoriano. En los demás casos diferentes a obra, sí hay porcentajes en cambio por sector, es decir, estos bienes que están catalogados en tal código tienen que tener X porcentaje de valor agregado ecuatoriano para que sean nacionales. Estos otros, tal otro porcentaje. Ahí, en el caso de bienes y servicios, se manejan porcentajes, digamos, por área, por tipo de producto. En las obras, específicamente, cada obra tendrá su propio estudio de desagregación tecnológica. Ok, muchas gracias. ¿Y las bases, con qué tiempo de anticipación salen? Si bien salen publicados, nos mostrabas ahí previamente la lista del año. Me imagino que las bases se harán con cierto tiempo, la convocatoria, tendrán un flujo de tiempo como para estar al tanto. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ser un buen soporte, ¿no? Porque están directamente digamos, en el país y nos podrían avisar con un tiempo, como para nosotros también hacer la promoción con las empresas peruanas. Sí, 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 así es. Primero, como usted bien decía, en el plan anual de contratación ya se establece el cuatrimestre, ¿no? Está dividido esto en 4 meses, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué cuatrimestre se va a realizar la compra, ¿no? Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre, cuarto cuatrimestre al año, ¿no es cierto? ¿En qué periodo se va a realizar? Ya más o menos se debe, desde el 15 de enero de cada año, ya se lo puede identificar, al menos el cuatrimestre. Luego, claro, las convocatorias se realizan siempre a través del portal de compras públicas. Entonces, sí se pueden hacer seguimientos
para poder saber en qué tipo de procesos están interesados participar las empresas y poder hacerles llegar los requerimientos o las convocatorias que se vayan lanzando en cada caso. Claro que si es que ya optan por tener un registro único de proveedores, como les decía, no tiene un proceso complejo, las invitaciones les llegan de manera directa al correo electrónico que hayan registrado en ese registro único de proveedores. Entonces, cada convocatoria que se haga por cualquier entidad pública a nivel nacional, cualquier entidad contratante a nivel nacional, en los códigos en los que ustedes como empresa peruana se hayan calificado, ¿no es cierto? Les va a llegar las invitaciones de manera directa. Pero también efectivamente se puede hacer, y ello también hacemos nosotros, un servicio de identificar, dependiendo del perfil de la empresa, qué proyectos se van a convocar y llegarles esa notificación. En el servicio nuestro obviamente ya no se incluye solamente los temas de contratación pública tradicional, sino también a todos los proyectos que se puedan pensar realizar a nivel de contratación pública no tradicional, que ahí sí tienen como debilidad el no utilizar la herramienta. Entonces, es más complejo el poder unificar en una sola fuente de consulta todos los proyectos que se puedan dar, y sobre todo en materia de contratación pública no tradicional. Muchas gracias. No sé si hay una otra pregunta más. Aquí hay otra pregunta igual de Fernando. Dice, en licitaciones donde se requiere presentar muestras en la propuesta técnica, ¿se puede usar un representante en el Ecuador que vaya al ministerio, universidad? Claro, claro que sí, sin ningún problema. De hecho, como les comentaba en la presentación, al momento para obtener un RUP, van a necesitar ustedes un apoderado en el Ecuador. No necesitan tener domiciliada la empresa en el Ecuador, pero sí una persona que sea ecuatoriana o residente en el Ecuador, puede ser extranjera, pero con residencia en el Ecuador, que pueda asumir esta representación, que pueda representar a la empresa en el Ecuador. Así que se lo puede hacer, puede ser directamente esta persona la que lo haga, o pueden nombrar mediante un poder especial a cualquier otra que vaya y entregue el producto sin ningún problema. Creo que hay otra pregunta acá de Catherine Segarra. Buenas tardes, agradezco mucho por este espacio. Mi consulta es, una vez realizado el proceso de verificación de producción nacional en el que se ha determinado que no existe en el país, la entidad contratante no está obligada a realizar la compra de bienes mediante licitación, puede hacer compra directamente con la empresa que ellos estimen. Sí, efectivamente, sí es Catherine Segarra. En el momento en el que hay esta licencia de importación, jurídicamente hablando, yo puedo aplicar la ley ecuatoriana dentro del territorio ecuatoriano. Entonces, si es que a mí ya me autorizan, a mi entidad contratante, ya me autorizan a hacer la compra en el extranjero, a importar el bien, la entidad, un funcionario delegado de esa entidad, viaja al país en el extranjero y hace la compra en territorio extranjero. Al hacer la compra en territorio extranjero, no puede obligársele a que aplique la ley de contratación pública ecuatoriana, ¿sí? Porque por territorialidad de la norma, la ley ecuatoriana aplica en territorio ecuatoriano. Mal podría aplicar ley ecuatoriana en territorio extranjero o hacer un proceso de compra en territorio extranjero, porque, insisto, el funcionario viajará al país de que se trate, al que haya identificado de forma directa y sin concurso público previo para ello, ¿no es cierto? Y comprará el bien en ese territorio, observando más bien prácticas de negocio internacional. No hay obligación de aplicar la ley de contratación pública en ese caso. Excelente, Carlos. Realmente muy valiosa tu presentación. Te agradecemos en nombre de la Asociación de Exportadores por esta importante y motivadora presentación al nombre tuyo y del Grupo SEAS. Realmente estamos muy, muy contentos y creo que vamos a poder realizar mucho trabajo en conjunto de aquí en adelante.
Agradecemos también sobremanera a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Los esperamos mañana, también a las 10 de la mañana, donde el Grupo SEAS también nos compartirá mucho de su experiencia, esta vez enfocado hacia el mercado español. Buenas tardes con todos. Gracias, Carlos. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento. A las órdenes. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por su atención. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena tarde.